Seguimos adelante entonces con este nuevo panel presentado por Hughes Hughes Abogados, uno de nuestros principales sponsors en esta primera edición del Legal Tech Summit. Y vamos a hablar acerca de la regulación en el ámbito de FinTech con invitados panelistas de Argentina y Uruguay y de Argentina. Comenzamos presentando a Héctor Ferreira, es abogado, socio de Hughes Hughes, asesora a empresas nacionales en materia comercial, corporativa y bancaria, máster en Derecho por la Universidad de California y profesor de Derecho Comercial, además de autor y coautor de libros y artículos sobre temas en su especialidad. También nos acompaña Juan Diana. Juan es abogado de Brun Costa Abogados, especializado en regulación del sistema financiero y prevención del lavado de activos, así como de financiamiento del terrorismo, y ha participado de diversas consultorías, tanto a nivel nacional como internacional. Tendremos invitado online a Santiago Mora desde Argentina, abogado, socio de GBG Advisory Partners, abogado y magíster en Derecho y Economía, director y docente de programas sobre FinTech Law y criptoactivos, ahora sí, es la hora de la mañana, en la Universidad de Argentina. Y aquí a mi lado tengo a Matías González, que además ha sido designado como moderador, abogado de Olivera Abogados en el Departamento Contencioso de la firma, asesora en diferentes procedimientos judiciales, administrativos y arbitrajes locales e internacionales, y es asesor parlamentario en distintos proyectos. Así que, Matías, queda a tu cargo este panel. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización del evento por la invitación. Creo que está muy bueno, que es muy importante que entre los distintos operadores del derecho, emprendedores, empresarios, las propias autoridades del Estado, nos estemos dando este ámbito para conversar, para reflexionar y discutir sobre estos temas bueno, ya no son los temas del futuro, del Uruguay del futuro, sino que son los temas del Uruguay, de la región y del mundo de hoy. Paso a comentar brevemente cuál va a ser la dinámica que hemos decidido darle a este panel. La idea no es que los expositores realicen sus exposiciones de forma compartimentada o independiente, sino que procuraremos generar una especie de conversación, de diálogo entre todos nosotros, a raíz de algunas preguntas introductorias que voy a intentar poner sobre la mesa. Yo me confieso bastante ajeno al mundo fintech, no opero en el mercado, no he tenido oportunidad tampoco de trabajar con muchos clientes que desarrollen esta actividad. Así que lo primero que hice cuando recibí la invitación para moderar este panel fue ponerme a investigar un poco. Y lo primero con lo que me encontré, que me llamó mucho la atención, fue que, bueno, desde los distintos agentes de este mercado, las empresas, la propia Cámara, lo que se reclama es más regulación. O sea, el mercado le pide al Estado que regule más este mercado, valga la redundancia, de la fintech, ¿no? Y bueno, uno que siempre tiene la idea de, bueno, cuando piensa en regulación, se imagina al burócrata que desde la poltrona dicta normas para regular e intervenir mercados y situaciones que muchas veces lamentablemente ni siquiera conoce en profundidad ni se interesa mucho por intentar conocer o saber cómo funciona. Bueno, me llamó la atención, dije, estos tipos se quieren pegar un tiro en el pie, ¿viste? Entonces acá va mi primera pregunta para los speakers. ¿Por qué entienden que el mercado fintech le está pidiendo al Estado más regulación? Y si consideran que eso es positivo, que estaría bueno que se regule más esta actividad. Sí, No sé quién quiere agarrar la posta. bueno, Adelante. o sea que estoy más cerca. Vamos arriba. Gracias Matías, muchas gracias a la organización y un gusto estar acá en este evento tan interesante que nos enfrenta a una realidad, no ya nada ciencia ficción ni cosa del futuro, sino a una realidad presente y que tenemos que analizar y ver hacia dónde va. Yo diría que podemos empezar en términos de analizar la regulación, empezar viendo de dónde viene la regulación que tenemos ahora. Y la regulación que tenemos ahora se deriva de un estado anterior en el cual
los que comenzaron con los proyectos fintech se alojaron en zonas grises, ¿no? Zonas regulatorias grises donde no había una regulación estructurada, y como todos estos proyectos, como sucede generalmente a nivel de los negocios, del derecho comercial, del derecho de los negocios, el derecho siempre va atrás, ¿no? de lo que ocurre, de la creatividad de los empresarios y de las personas. Y eso fue lo que ocurrió. Se comenzaron con estos proyectos en el Uruguay, y había que enfrentarse a estas situaciones, donde no había regulación. Entonces, en esas zonas grises, como decía, los que nos tocó asesorar en aquel comienzo, decíamos, bueno, principios generales, ¿no? El principio de libertad. Si no está prohibido, está permitido. Nuestro artículo 10, otro principio muy querido también a nivel de derecho privado, la autonomía de la voluntad. Las partes lo quieren hacer, no hay normativa y mucho menos normativa de orden público. Entonces, se podía hacer, se realizaban las consultas a nivel incluso del regulador, no había una regulación al respecto, y se comenzó. ¿Qué ocurre? A poco que empezó a funcionar esto, y que se empezó a percibir, digamos, el impacto del fenómeno del fintech en el mercado, vino la regulación, ¿no? Y como vamos a ver seguramente a lo largo del panel, una regulación que tuvo que enfrentarse a un fenómeno nuevo, en muchos casos con herramientas o con experiencias que digamos, no contemplaban o no sintonizaban totalmente con ese fenómeno. Entonces, ¿está bien que haya regulación? Sí, está bien que haya regulación, porque de algún modo lo que evita, ¿no? es la inseguridad jurídica, ¿no? Evita que cuando como contaba al principio, cuando los primeros inversores o empresarios en esto se enfrentaron ante una situación donde no había regulación, lo hicieron, y eso derivó en que cuando apareció la regulación hubo todo un periodo de transición en el cual hubo que adaptarse a esa regulación, lo cual ciertamente generó nuevas inversiones y también retoques en los planes de negocios. Tener reglas claras desde el comienzo, sintonizar con un sistema como este del fintech, es definitivamente muy importante para darle certidumbre a los operadores. Bueno. Juan, ¿estás en la misma línea? Bien, yo primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy completamente de acuerdo o en línea o en sintonía con lo que planteaba Héctor. Diego, Matías, tu pregunta, si bien podría llegar a tener, o cómo está planteada la pregunta, si bien podría llegar a tener algo de verdad, parte de una premisa que no siempre se cumple, que es la mala regulación, ¿no? ¿A qué le llamo la mala regulación? Y bueno, es decir, esa regulación que no atiende los riesgos, las necesidades, no responde adecuadamente a los fenómenos. Héctor decía, el derecho siempre va atrás de la realidad, y eso es así. El tema es, ¿tenemos herramientas suficientes o hacemos el esfuerzo suficiente para acompasar el derecho a la realidad? Y bueno, llevado al ámbito de fintech también, en línea con lo que decía Héctor, hay que tener en cuenta que ya existe regulación fintech. Cuando hablamos de fintech, hablamos básicamente de tecnologías aplicadas a los servicios financieros. Entonces, hoy temprano estuvieron conversando acerca de crowdfunding, que es uno de los fenómenos de fintech, crowdlending también, las empresas de administradores de plataformas para préstamos entre personas, las plataformas de financiamiento colectivo en términos de la normativa local. Entonces,
Yo creo que ese esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a lo que yo llamo buena regulación, bien, es un proceso bastante complejo. En las charlas de hoy temprano, al menos no escuché si había interés en solicitar autorización de ese tipo de licencias. Hasta el momento no hay, obviamente estoy abierto a correcciones, pero no hay ninguna habilitada, no hay ninguna en curso. Y en el caso de una de ellas fue desde noviembre de 2018, la circular 2307 del Banco Central del Uruguay, con lo cual ya ha corrido bastante tiempo y no han habido ninguna, por lo menos la de alta, desconozco la situación en cuanto al interés en solicitar, en las que están en trámite. Entonces, hicimos el esfuerzo suficiente. Daniel Artecona hoy en su presentación muy buena, a primera hora, mencionaba una especie de tensión entre lo que es las nuevas tecnologías y el mercado y el interés del regulador y de proteger al inversor, los Esta reunión está siendo grabada. de lavado, etcétera. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo el adecuado balance? Y bueno, simplemente tener en cuenta que el proceso regulatorio, bien, puede terminar mal o puede terminar bien. Entonces ahí tenés buena o mala regulación. La necesidad creo que se plantea, también por lo que decía Héctor, sobre todo pensando ahora ya en el ámbito de las criptomonedas, que es otro tema de fintech que podemos mencionar. Obviamente no son los únicos, pero en este caso el mercado, por un tema de seguridad jurídica y de saber hasta dónde puede realizar su actividad, necesita interaccionar con el sistema tradicional financiero. Entonces, un poco en respuesta, tenemos que lograr una buena regulación, bien, y a su vez tenemos que dar esa seguridad jurídica que está pidiendo. Entonces, no podemos partir de la premisa de que la regulación es mala. La regulación es regulación. Después vemos si es mala o si es buena. Eso es un poco redondeando la pregunta. Es muy interesante en este punto contar también con la opinión de Santiago, desde Argentina, que sigue remotamente el evento, y que nos pueda contar, bueno, tenemos la idea, allí está más desarrollada la regulación sobre este fenómeno. No quiere decir que sea mejor. ¿Qué opina Santiago? Se había caído mi conexión, estuvimos corriendo y cambiando de dispositivo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, salió. El tema de la regulación, acá personalmente no me resulta tan simple. Ahí tengo algunas contradicciones incluso. En Argentina se discute mucho y se discutió mucho si conviene regulación específica, si convenía desregular, si convenía mantener las cosas como estaban, si convenía la autorregulación. Y un poco esto se debe bueno, lo han dicho muy bien Juan y Héctor, digamos, un poco se debe a que, particularmente lo que hemos visto acá, no hay un único negocio fintech, y cada negocio tiene riesgos distintos que hay que contener y de manera distinta. A eso sumado que como los negocios son por definición novedosos, muchas veces no se conoce con precisión a qué riesgo nos estamos enfrentando, o si se conoce el riesgo, si está identificado el riesgo, quizás no está del todo mensurado, no está del todo medido. Entonces, eso es un problema. Por otro lado, hay algún consenso en que estos negocios conllevan una serie de beneficios para la economía y la sociedad, que es la competencia, la innovación, la inclusión financiera. Entonces, la regulación tiene un doble desafío. Por un lado, la necesidad de contener un riesgo que no conoce del todo y que es existe mucho el riesgo, valga la redundancia, regulatorio, de sobre-regular o regular antes de tiempo y matar el negocio, y haciendo eso se perderían los beneficios que supuestamente estos negocios tienen. Con lo cual, no es algo que, al menos acá, tengamos una posición definida en todos los casos, al menos, como que depende de cada caso concreto, de cada momento concreto, porque
también puede suceder que el marco jurídico preexistente alcance o sirva. Porque, a ver, hay normas anteriores en el Código Civil y Comercial que no están pensadas para este negocio, pero que le aplican igual por analogía o por lo que sea. Y a veces esas normas que le tocan, por decirlo de alguna manera, a veces están bien para el negocio, le vienen bien para cubrir los riesgos y para permitir su desarrollo. Y a veces no. Entonces, hay que ver caso por caso cuál es la situación. En algunos casos hay que avanzar más rápido que en otros con la regulación, y en algunos casos hay que esperar, porque acá también se vio mucho, cosas que también sucedieron en otras jurisdicciones, por ejemplo, que regular antes de tiempo puede, con mucha frecuencia, obstruir el desarrollo del negocio. Entonces, en Argentina, sobre todo 2015-2019, se implementó una idea de dejemos que los negocios crezcan por las suyas, que cuando no hay tanto volumen, no hay tanto riesgo, y cuando empieza a haber riesgo, ahí, y ya conocemos el negocio, recién ahí regulemos, y un poco hasta el 2019 se manejó así. Actualmente hay en Argentina una idea un poco más reguladora, pero todavía no hubo mayores problemas. Pero la problemática de la regulación, que a veces es necesaria, a veces es esencial, la problemática es que se mal regule y se mate al negocio, básicamente. Claro, es un equilibrio complicado, ¿no? No sé qué les parece, porque en línea con lo que decían los chicos acá en el estudio, necesitamos regulación porque necesitamos certeza jurídica y necesitamos saber en qué espacio nos podemos mover, qué podemos hacer, pero también si nos pasamos de rosca con la regulación o esa certeza desaparece, o si tenemos instrumentos regulatorios que son volátiles, que nos están cambiando constantemente, capaz que está bueno en este punto, creo que lo conversamos nosotros, sobre la necesidad de regular esto mediante una ley. ¿Qué les parece? ¿Sería lo ideal o atendiendo también a la volatilidad propia del negocio, entienden que es mejor regular esto por medio de otros instrumentos que sean quizás más fáciles de modificar? ¿O qué les parece? Sí, yo me cargo una cosa que decía Santiago, que es muy interesante lo que ocurrió en Argentina, el fenómeno de regular y ver cuándo regular. Nosotros tenemos que partir de la base. Este evento es un evento general, ¿no? donde estamos viendo la aplicación de las tecnologías a una serie de fenómenos jurídicos, legales. Acá de lo que estamos hablando es la aplicación de la tecnología al sistema financiero. Y el sistema financiero es un sector altamente regulado. ¿Ah? Lo ha sido y lo seguirá siendo. Hay muchas cosas en juego, ¿no? Y la sanidad sistémica es algo que todos queremos y que digamos, a todos nos parece que está muy bien que así sea. Regular es necesario, ¿no? Brinda certezas. No regular puede generar, lo que comentaba al principio, situaciones en las cuales haya que, después de tener que está el modelo de negocio armado, volver atrás, generando costos. Lo que ocurre, y es el gran desafío de esto, es cómo sintonizar con el fenómeno del fintech. Porque el fenómeno del fintech es otra cosa. Es un fenómeno diferente, tiene sus propias reglas, ¿no? Surge de manera inorgánica y surge también como reacción, ¿no? Busca bajar los costos operativos, busca bajar los costos de transacción, busca el acceso, ¿no? a determinadas soluciones de personas que no lo tenían en el sistema pre-fintech, digamos. Sí.
Y eso también dispara la necesidad de que la regulación respete esa individualidad, respete esas particularidades. La regulación que tenemos al día de hoy está consagrada en algunas leyes, ¿no? Pero mucha de ella está consagrada a nivel de circulares del Banco Central del Uruguay. La que mencionaba Juan, vinculada a los mediadores, la 2387, esa, de algún modo, lo que vino a hacer es a regular el fenómeno de lo que en su día se llamó el Uber financiero, ¿no? Que son los préstamos entre personas, ¿no? El peer-to-peer lending, que es uno de los grandes andariveles por donde ha crecido el sector fintech. Y esa regulación bancocentralista, digamos, tomó la realidad que tenía presente de plataformas que estaban funcionando, ¿no? de determinadas plataformas que estaban realizando préstamos entre personas. Y ahí se discutieron, previo a esta regulación, muchos puntos que son sumamente interesantes acerca de si estas plataformas realizaban mediación o intermediación, ¿no? Y si era captación del ahorro público o no lo era. Y se llegó a esta solución de la circular, en la cual lo que la regulación permite es la mediación, ¿no? Donde la plataforma lo que van a realizar es una conexión, es una puesta en contacto de oferentes con demandantes. Los conectan, ¿no? Y ellos son los que hacen el negocio. Dejando afuera soluciones que en su momento aparecieron, como la posibilidad de que el manejo de los fondos lo realizara una persona jurídica o eventualmente hasta un fideicomiso, ¿no? Que era el que tenía el dinero y lo prestaba. A diferencia de lo que ocurre con los bancos, que prestan dinero ajeno, acá se estaba prestando dinero propio, ¿no? Porque en realidad el dinero que captaban los fideicomisos o las personas jurídicas pasaba a su propio patrimonio, entonces estaba prestando dinero propio. Bueno, ese tipo de esquema de negocio quedaron fuera de la regulación y a lo que se fue a un negocio de mediación con particularidades en cuanto, por ejemplo, a que los demandantes de dinero solamente pueden ser residentes, no así los oferentes. Pero bueno, se fue a ese modelo. ¿Qué pasó con ese modelo? Y bueno, lo que ocurrió es que gran parte de las plataformas que funcionaban previo a esta regulación dejaron de operar, ¿no? Entonces, lo que se debería continuar buscando es tú lo decías, ese fino equilibrio entre la regulación y la realidad de este sector, ¿no? Y la realidad del sector fintech, porque tiene sus particularidades. Entonces, lo tenemos que analizar desde sus principios, desde sus fundamentos, desde lo que busca, y la regulación debe acompasar esos objetivos. Quizá más adelante podemos conversar un poco sobre las experiencias que ha habido de Sandbox a nivel mundial, pero no me quiero extender más, no, Juan. Por favor. Yo simplemente un comentario retomando un poco lo que decía Santiago y también lo que decía Héctor ahora, y no sin dejar de, obviamente, responder la pregunta de Matías. A ver, hay países que ya han pasado por la experiencia de la ley FinTech. La experiencia en el caso de México no ha sido buena, bien. Venezuela hace muy poco sacó también una ley FinTech, considerado como ese fenómeno conglomerado en un cuerpo legal. Entonces, como decía Héctor, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Es decir, ya hay algún cierto tipo de mecanismo de regulación
quizás lo mejor en realidad no sea crear una ley integral. Digo, no es una respuesta, sino es una reflexión. Quizás no sea lo mejor regular, utilizar el instrumento de la ley integral, sino que simplemente habría que buscar la manera de articular o armonizar el esquema jurídico vigente que nosotros tenemos, básicamente el cuerpo legal y la regulación del Banco Central del Uruguay. Yo podría ir más a fondo y preguntarme si en realidad no hay que crear entidades autónomas o separadas de lo que hoy es todas las potestades de control y regulación del Banco Central por un tema de sobrecarga de competencias. La dejo simplemente planteada. Entonces, hay muchas opciones para dar respuesta a este fenómeno que es complicado. Te rescato de lo que decía Santiago también, la prudencia. Es decir, son fenómenos que no se puede, o sea, más que nunca no se puede regular por regular, no se puede regular apresuradamente, hay que estudiar, hay que ser cautos, hay que convocar a mesas abiertas en lo que es el mercado, obviamente, por supuesto, con los reguladores. Esto es un fenómeno muy interdisciplinario, se me ocurre la ingeniería del sistema, se me ocurre la economía, el sector legal, pero dentro del sector legal con todas sus variantes, ¿no? Tributario, regulatorio, los desafíos que algunos esquemas pueden presentar para la seguridad social, etcétera. Entonces, no necesariamente debe hacerse una ley de fintech, sino que podría también verse cómo se quiere articular lo que ya tenemos. Y rápidamente, sin extenderme demasiado, quiero mencionar el elemento de, bueno, cuál es la intención, cuál es la voluntad política, bien entendida, de encarar este tema. ¿Se quiere promover el sector fintech que estamos hablando? Es decir, o simplemente se quiere hacer paritario del sistema tradicional y por eso se termina regulando con la misma lógica. No sé, dejo preguntas. Hoy vine con muchas preguntas, las dejo planteadas. Está bueno. No, Santiago, perdón, querías hablar. Sí. No, yo coincido. Yo personalmente considero que no es una buena técnica la de la ley fintech. No es una buena aproximación al problema, por lo que decía antes, porque no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de decenas de negocios que pueden ser muy distintos entre sí, con empresas distintas del otro lado. Acá el approach me parece que tiene que ser, es desafiante para el regulador. Esto ya se ha visto en la forma de encarar estos negocios. La regulación es distinta a como el regulador financiero históricamente actúa. Es un cambio de chip importante. Los riesgos son distintos a los riesgos de los bancos. El riesgo de la intermediación financiera se viene estudiando hace muchísimos años y se viene encarando de cierta manera. Esto es otra cosa, que impacta en el mismo ámbito y tiene funciones similares, por supuesto, y que genera competencia con la actividad financiera, la intermediación también, pero definitivamente es otra cosa. Y por eso me parece que la forma de regular, que más temprano o más tarde se avanza en la regulación. Yo lo que mencionaba antes era quizás para poner en perspectiva la necesidad de la urgencia, entre comillas, o que no es esencial en todos los casos avanzar de manera inmediata. Pero lo que digo es, me parece que más que una ley fintech hay que ir negocio por negocio, en cada negocio tener posiciones flexibles, inteligentes del regulador y dialogadas. Acá viene en relación con lo que decía Héctor, creo que del sandbox. El sandbox es una forma flexible, totalmente disruptiva en términos de la cabeza del regulador financiero, pero es la forma necesaria para encarar riesgos que no conoces del todo y para promover esos beneficios que vienen derivados. Entonces, es un desafío, es muy difícil, pero definitivamente creo que vale la pena encararlo de esa manera, porque si no, simplemente se regula algo que en los hechos termina siendo casi como una prohibición que significa matar el negocio o impedir que se desarrolle. Claro. Seguramente haya, ojalá, muchos emprendedores que estén asistiendo a este evento. Y bueno, como veníamos hablando,
tenemos distintos modelos de negocio en lo que es el mundo fintech. ¿Qué les parece si hacemos un breve repaso? Héctor ya estuvo comentando algo, pero ¿cuáles son las regulaciones que tenemos actualmente que aplican a este tipo de negocio fintech? No sé si se animan a hacer un breve raconto de eso. Y luego lo comparamos también con lo que nos pueda comentar Santiago de la experiencia de Argentina. Sí, yo no me quiero quedar por las dudas, Adelante, después adelante. no lo del tiempo. Quería, porque capaz que estamos hablando de sandbox y no necesariamente todo el mundo que nos está escuchando entiende de qué estamos, Está claro. a qué estamos refiriendo. Cuando se habla de un sandbox, de lo que estamos hablando es como de ir a una normativa específica, particular, modelo, que nos permita obtener resultados, que nos permita obtener experiencias para después regular. No aplicarle, ¿no?, de manera rígida a fenómenos nuevos, disruptivos, normas que están pensadas o que se aplican de manera general, ¿no? Entonces, generar un grupo de normas, de reglas, por un tiempo, específicas para un determinado sector, lo cual nos va a permitir recolectar información y ver si es tan grave, ¿no?, si todos los problemas que pensamos que pueden ocurrir Claro. terminan ocurriendo. Una especie de prueba piloto. Como Una decía. especie de prueba piloto y que nos dé información para luego regular. Esa ha sido un poco la experiencia que ha habido. La caja de arena, como dice la traducción. Bueno, claro, a nivel de otros países. Sobre tu pregunta, sí, bueno, ya alguna cosa comentamos sobre la circular de los mediadores, que fue una reacción al fenómeno peer-to-peer. Yo mencionaría la ley 19210 de inclusión financiera, ¿no?, porque ahí es donde se comienza a hablar de dinero electrónico, billeteras digitales. Creo que fue un paso sumamente importante dentro de este fenómeno. También genera, y esa ley, nos lleva a otro concepto que es interesante, que es que el fintech es complementario. O sea, no es algo que venga a sustituir lo anterior, ¿no? Es algo complementario de lo que podemos llamar el sistema financiero tradicional, ¿no? Y eso nos ha llevado, la ley concretamente, esta ley, nos ha llevado a que los propios bancos, ¿no?, hayan tenido, y de hecho lo han hecho, incursionar mucho en el sector fintech. Los crowdfunding, ¿no?, la normativa sobre crowdfunding en la 19820 sobre emprendedurismo. También allí tenemos un ejemplo de un avance importante. El fenómeno de los criptoactivos, tenemos un especialista acá, lo voy a dejar a él hablar de ese tema, pero bueno, yo creo que de los distintos andariveles por donde ha crecido el fenómeno fintech, muy rápidamente, ¿no?, porque también esto es otra cosa que es interesante y digamos, acompasa lo que es la vida moderna, ha sido necesario salir a encarar estos fenómenos de manera rápida, porque los fenómenos no esperan. Y como decíamos al comienzo, la regulación va atrás. Bueno. Totalmente. A ver, yo simplemente quiero mencionar el hecho de que ya hay algunos fenómenos, ya los nombraba Héctor, fueron nombrados un poco a lo largo de esta charla. El tema es que siguen habiendo fenómenos disruptivos. Héctor recién me tiraba el centro para el tema de las criptomonedas, que también va a haber un panel dedicado a eso en el día de hoy. Pero simplemente mencionar que tuvo un impacto tan grande, o está teniendo un impacto tan grande, que muchas veces
vuelvo al inicio de que el propio mercado o las casas digitales, los exchange, o algunos potenciales inversores o empresas del negocio tradicional que quieren abrir una línea de negocios, piden la propia regulación. Entonces, tenemos algunas herramientas con las cuales nos podemos ir manejando. Hoy les decía también, bueno, evaluamos hasta dónde eso ha sido efectivo y ha logrado el efecto que se pretendía buscar, que se pretendía lograr, perdón. Pero quedan fenómenos o aspectos del fenómeno fintech que son altamente disruptivos y tenemos un desafío muy grande en lo que refiere a la regulación, a la necesaria regulación. Y para eso, como también les decía hoy, no es una tarea que pueda hacer una persona, un sector o un grupo específico, sino que se requiere una alta conexión, un alto ida y vuelta. Insisto en la voluntad política, es decir, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Lo quiero promover? ¿No lo quiero promover? ¿Lo quiero tratar igual que trato el sistema financiero? Entonces, y ahí vamos. El derecho sigue a la realidad, vamos a los golpes, vamos tratando de encasillar con la normativa que tenemos y eso genera cierta dificultad y bueno, como siempre digo en cada oportunidad que tengo, creo que por lo menos Uruguay no se caracteriza por la inseguridad jurídica, sino todo lo contrario. Entonces tenemos un poco que levantar seguir levantando esa bandera y intentar resolver este desafío, ¿no? Creo que allí están los grandes desafíos, ¿no? Por un lado, la prudencia de la que hablaban ustedes y de la que refería también Santiago al momento de regular, pensando en lo que tenemos para adelante. Creo que está bueno poner sobre la mesa también lo que comentaba más temprano Juan, bueno, analizar en cuanto a las competencias del regulador, si tenemos que seguir en el mismo esquema de regulación de parte del Banco Central o pensar quizá en alguna otra autonomía que pueda encargarse de regular este mercado. Y por ahí creo que están los grandes desafíos. Pasamos con Santiago para la del estribo y ya vamos cerrando. En la regulación en Argentina, los casos más importantes últimamente fue dinero electrónico, que en Argentina se llama ahora PSP, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago. En créditos se ha regulado el crowdfunding de equity, no el de lending. En teoría no debiera haber problema con eso, aunque en los hechos hay algunos roces. Y hay un régimen nuevo del año pasado sobre proveedores no financieros de crédito que aplica a todas las empresas que prestan dinero con fondos propios. No hacen intermediación financiera, pero igual están regulados, sean fintech o no fintech. El tema de dinero electrónico en Argentina, la regulación no es mala, sigue la línea de la Comunidad Europea. Hasta el año 2019 expresamente el Central se rechazó la idea de regularlo, entendió que alcanzaba con las normas preexistentes. Lo que sí hizo el Central con dinero electrónico 2015 al 2019 fue ir dictando normas muy precisas y muy quirúrgicas que favorecían el negocio o que hacían más barato el cash-in de dinero, o corrían problemas de competencia, etcétera, etcétera. Pero no había hecho, digamos, ninguna norma integral. La norma que tenemos ahora, les decía, es bastante buena, está en sintonía con el derecho europeo. Básicamente es un régimen de inscripción, un régimen de separar los fondos de los usuarios con los fondos operativos propios, una obligación de reembolsar los fondos cargados en las billeteras apenas se solicite, y obligaciones de información y reporte al central. El de crowdfunding lo voy a saltear, el de proveedores no financieros de crédito un poco también, y con cripto les comento que no está regulado en Argentina, digamos, los negocios de los exchanges y proveedores de billetera.
aplica el Código Civil Comercial, hubo mucho debate al comienzo entre los que empezamos a ver el tema sobre cuál era la naturaleza jurídica del Bitcoin, de las criptomonedas, y se fue acomodando con eso, aunque persistía alguna incertidumbre sobre el régimen de control de cambios, por ejemplo, o de lavado de activos. Y en ese contexto de relativa incertidumbre, que no obstaba a que el negocio fuera desarrollando, pero de alguna forma sí lo limitaba, el Central en el año 2014, el Banco Central de la República Argentina, simplemente sacó un comunicado que alertaba sobre los riesgos de las criptomonedas, pero esa alerta fue visto como pulgar arriba por el ecosistema cripto en Argentina, porque el que era la autoridad de aplicación de la ley de entidades financieras y del régimen cambiario te estaba diciendo, mira, si querés metete, si te va mal, es problema tuyo. Entonces era como una ratificación de que estaba permitido, el equivalente al artículo 10 que mencionaba Héctor antes, de la Constitución. Y la UIF también sacó una resolución en el año 2014 también dirigida a los sujetos obligados preexistentes, exigiéndoles que controlaran cuando sus clientes operaban con cripto e informaran todo eso. Eso también fue visto como pulgar arriba porque en definitiva no estaba restringiendo que la gente operase. Y así por un rato largo hemos avanzado. En Argentina el mercado cripto es muy grande, seguramente, no hace falta aclararlo, pero seguramente la mucha adopción que tenemos los argentinos de criptomonedas se debe a que nuestro peso argentino es especialmente débil y a nuestras restricciones para acceder a dólares u otras monedas. Hemos empezado por esas razones a ser usuarios de cripto, pero creo que la realidad es que hoy ya aunque tengamos otras alternativas de inversión y demás, nos gusta esta. Tenemos una industria muy grande. Y en este contexto hay últimamente avances de ideas regulatorias que, como decía Héctor y como decía Juan, los exchanges y los proveedores de billetera en Argentina en este momento ya están pidiendo regulación, es correcto, también es así, porque han llegado a un punto del crecimiento del negocio donde les viene bien y además necesitan darse vuelta y buscar inversores y los inversores les exigen regulación. Entonces los sujetos regulados o que eventualmente serán regulados, ellos están también en sintonía. Gafi está bajando línea a todas las UIF que también regulen. Acá el riesgo en Argentina especialmente es que se mal regule. Hay un proyecto de ley que se presentó el año pasado en el Congreso que es malísimo, es muy, muy malo y no tuvo el más mínimo consenso. Entonces no se sabe, no se entiende bien el riesgo. Si sale una cosa como esa, que yo creo que no, pero si saliese una cosa como esa, sería terrible porque nos perjudicaría a los usuarios de los exchanges, perjudicaría a los exchanges que se irían rápidamente de este país y perjudicaría al mismo Estado, porque una regulación de esa manera nos llevaría a todas las personas que operamos con cripto a operar P2P. Y el operar P2P tiene un margen de anonimato mucho mayor al que tiene operar con un exchange. Para el Estado, el mejor amigo del Estado, en lo que es cubrir el riesgo del lavado de activos, son los exchanges y los proveedores de billeteras porque ellos te identifican. ¿Ah? Entonces, lo que debiera buscar el Estado argentino es promover esa forma de operar cripto. Bien. Muy bueno. Bueno, para ir cerrando, agradecer de vuelta a los speakers, a la organización del evento. Y bueno, ojalá que todo esto que estuvimos conversando dé mucho fruto para que el mercado fintech en Uruguay explote.
Muchas gracias. Ojalá que sí. Bueno, Gracias, muchísimas Matías. gracias a todos por participar, a Héctor, a Juan, a Santiago y a Matías especialmente por la moderación y que todo este contenido les sea de muchísima utilidad. Les quiero contar que tenemos, después de una pequeña pausa, una nueva conferencia, un nuevo panel, la protección de los datos personales y el cumplimiento multijurisdiccional, desafíos y oportunidades, como les dije, con participantes internacionales, Argentina, Brasil, Uruguay, representantes de Facebook, de Twitter, de Mercado Libre, que estarán conversando acerca de este tema de la protección de datos personales. Y por otro lado, otro adelanto que les doy para esta tarde, estaremos hablando del Land Token y esto es prácticamente una primicia porque está viendo la luz en estas horas esta nueva iniciativa que tiene como CEO a Nicolás Jodal y como CTO a Gonzalo Baraya, esta nueva plataforma que tiene que ver con la tokenización de activos y que viene trabajando, por un lado, con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por otro lado cuenta con el apoyo de la ANI. Así que no se muevan porque ya venimos con más Legal Tech Summit.